Ahora nos ocupamos del tema de este hombre que ha sido denunciado por sus propias hijas en el barrio porteño de Caballito. Sus hijas denuncian que abusó de ellas durante años y que incluso llegó a tener hijos con alguna de ellas. Exactamente, bueno, algo de esto te hemos contado, vamos a contar más en estos detalles, en instantes también con Mauro, pero antes nos vamos a nuestro móvil con Adrián Salonia. Hola Adrián. Claro, Daniela, Javier, porque la primera denuncia que hacen las hijas de este hombre es en el año 2006. Bueno, durante todos estos años la justicia no hace absolutamente nada, mira para otro lado. Recién lo detuvieron hace un mes. Vamos a mostrar el frente de la casa donde este hombre vivía. Lo podemos definir como la casa del horror, porque aquí este hombre, Orlando Isabelino, violaba a sus hijas, abusaba de ellas. Son 3 hijas, lo explicaba Mauro Zeta en el día de ayer. Están divididas las familias, porque hay 2 hijas que lo acusan y encabezan esta denuncia contra su padre, y hay otra hija que no, que lo defiende y dice que su padre no hizo absolutamente nada. El horror y el caso de lo que nos estamos enterando es que al parecer, además de violarlas, tuvo hijos con ellas. Hay un bebé de 7 meses y otro hijo de 9 años. Sus 2 hijas ayer hablaron de forma exclusiva en C5N. Es terrible lo que cuentan, porque al parecer en el año 2006, cuando ellas hacen la denuncia en el Hospital Durán, se entera el padre de lo que sus hijas habían denunciado, luego las amenaza, luego las golpea. Este hombre a sus 2 hijas, todas vivían aquí adentro con él. Recordemos, son 3 hijas y él estuvo separado de las madres de estas 3 chicas. Después de la separación comienzan los abusos, cuando él se quedaba solo con ellas. Javier. Sí, exactamente. Bueno, eso es parte de lo que hemos contado en la jornada de hoy, ¿no? Inclusive escuchábamos a una de las víctimas. Y a propósito de esto es lo que, a ver, el espanto de lo ocurrido. Y además, ¿saben qué? Otro de los detalles que también lo contábamos es digamos, la presunta justificación de este hombre al hablar un supuesto, un pseudo misticismo en esta cuestión. Bueno, está Mauro, que acaba de llegar, y por supuesto algo de lo que ha contado él ayer, hoy con más información. Mauro, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, para sumar a lo que ustedes venían anticipando, las frases que atribuyen a este acusado son del tenor del tipo de: tenés que tener hijos conmigo, yo tengo derecho a tener sexo con vos, ojo que el hijo que tengamos sea mujer porque si es hombre te voy a hacer abortar. ¿Quién dice esto? La Biblia. No lo dice la Biblia, era la justificación de este hombre para abusar de sus hijas. Como acaban de escuchar, se lo decía directamente a cada una de sus víctimas. 3 en total, 3 hijas. El relato era este, amparándose en la Biblia en un supuesto origen de esa frase. En la Biblia era, bueno, la Biblia dice que tengo derecho a tener sexo con mis hijas y a embarazarlas. Y ojo con quedar embarazadas de un varón porque te lo hago abortar. De hecho, hay una situación que cuenta una de las víctimas, ya embarazada de su padre, según la denuncia que está judicializada, juzgado instrucción 37, donde se entera que el hijo que está por venir, producto de la violación, es varón y la empieza a patear en la panza. ¿Está? O sea, el nivel de violencia y de perversión que le atribuyen 2 de las 3 hermanas, este es un punto interesante también, 2 de las 3 hermanas al padre es tremendo. Y como siempre contamos, ¿cómo puede ser que haya existido en esos 9 años una actuación judicial? Que alguien explique por qué, si en 2006 una de estas 3, hoy mujeres de 23, 28 y 31 años, se animó a presentarse en una oficina del Hospital Durán para decir, me está violando mi papá, ¿por qué esos dichos nunca se judicializaron? ¿Saben lo que hicieron cuando la nena se animó a contar eso? La citaron de un centro de gestión y la cariaron con el abusador. La pusieron a la nena acá y al presunto abusador acá. Y dijeron, háblense. Usted dice, señorita, que este hombre que su padre la abusó. ¿Qué va a decir la nena en esas circunstancias? ¿Y qué va a decir el padre, no? También. Además, pero el terror lo va a tener la nena de enfrentar a la persona que tiene que denunciar. Además, si le hacen un estudio físico, eso lo pueden detectar. Pueden detectar el abuso o, digamos, la situación, obviamente. Y después se corroborará si los dichos son
conteste con esta denuncia que hacía la nena para con su padre también. Pero el primer paso no lo deben haber hecho tampoco. Más allá de carear, una locura de carearlos, Mauro. Sí, casos, para que quede claro, casos. 2 de las hermanas aseguran que fueron víctimas de abuso sexual, violación por parte de su padre. Y la tercera es la que está enfrentada con estas 2. Y esa tercera tiene un bebé, hoy de 7 meses, que según las 2 hermanas denunciantes, ese bebé es producto de la violación, pero esta tercera lo niega. Sí. Están enfrentadas y nos contaba ayer una de las víctimas, y ya la vamos a repasar en segundos, que recibieron amenazas de muerte de la hermana que no denuncia al padre, que les dijo, si papá sigue preso, si papá sigue preso y no sale, yo las voy a matar a ustedes 2. Una hermana le está diciendo a las 2 que denuncian. Bueno, ya se hablan de una relación, por supuesto incestuosa, ¿no?, que tendría esta tercera hermana, que es la que niega que haya habido algún abuso. Adrián Salonia con más novedades. Adrián. Sí, una situación que nos ha pasado a las 7:30 de la mañana, cuando hacíamos la primera salida y hace muy pocos minutos. De esta puerta salió un hombre. La casa que está detrás de mí es la casa donde todo sucedió. Vive una de las hijas, la hija que defiende a su padre. Sí. Recién Mauro contaba que está dividida la familia. La hija que no acusa al padre vive aquí con otro hombre, y este hombre salió recién de muy mala manera, diciéndonos que nos vayamos, que no filmemos. Él arregla autos, al parecer es chapista, porque en el momento que salíamos al aire vino un señor a dejarle su vehículo. Bueno, estaba arreglando este auto que está estacionado, pero de forma muy violenta y gritando que nos vayáramos. Sería la pareja de la tercera, de la hija que no acusa al padre. ¿Sería la actual pareja de la hija que no acusa al padre o un conocido de ella? No, es un hombre de cerca de entre 50 y 60 años. Porque le contamos a la gente, Adrián, el lugar donde vos estás funciona, sí. Nos contaban las hijas, ahí funcionó el taller mecánico del acusado. Decimos acusado porque no hay un juicio hecho y somos cuidadosos en eso en términos de lo que marca la ley. Está preso recién hace un mes Orlando Isabelino Borda, el sospechoso de abusar de 2 de sus 3 hijas. Nos contaban las hijas que en ese lugar que vos estás, abajo funciona un taller mecánico, sí, que ahora quedó delegado en otras personas, y arriba era la propiedad que habitaba todo el grupo familiar. De hecho, las hijas nos contaron, las que fueron denunciantes en esta causa, que las abusaron en ese domicilio, y que una de ellas, en el año 2007, que estuvo ayer aquí en la tarde de C5 en Mercedes, decidió escaparse, igual que su hermana Mayra, para contar la verdad. La tercera es la que dice, mis hermanas son fabuladoras, están mintiendo, mi papá es inocente. A ese punto llegó la división familiar producto de estas denuncias. Con lo cual vos estás parado ahora en el lugar donde, según las víctimas, se consumaron los abusos a lo largo de 10 años. Que ahora está alquilada esa propiedad. Sí, lo que me dijo el señor del garaje de al lado, que familiares directos de este hombre que fue detenido, del acusado, siguen viviendo aquí. Ah, mirá. Por eso no entendí bien la actitud de este hombre, porque si él no tiene nada que ver, nos hubiese dicho directamente que él está alquilando y que nada tiene que ver con esta historia que estamos contando. Ahora se encerró, está dentro de su casa. Bueno, la vereda es pública, así que nosotros nos vamos a seguir ubicados aquí. Y los vecinos, ¿cuál es la situación? Este señor del garage que yo recién te comentaba, mira, yo no voy a hablar, porque si a este hombre, a este tipo, me decía, lo liberan en 15 días, ¿yo qué hago? Pero yo le decía, ¿ustedes le tienen temor, tienen miedo a este? Y sí, le tenemos miedo. Porque como vos contabas, Mauro, al parecer tenía vínculo con hace unos años este hombre, tenía vínculo con la comisaría de la zona, con policías de la zona. Las hijas dicen que venían a arreglar los autos acá. Claro, eso es una denuncia que hacen las hijas. ¿Ves ese escudito que vos tenés detrás? Las hijas vinculan diciendo como que el padre, hoy sospechoso, era aportante a la cooperadora policial, y de ese modo ellas explican o tratan de explicar por qué nadie lo investigó. La verdad que es imposible saberlo, si realmente hubo un vínculo o no de protección. Lo cierto es que finalmente terminó yendo preso hace un mes. Hay un dato objetivo. En 2006 lo denunciaron y la persona que escuchó la denuncia en el Hospital Durán, en vez de ir a la comisaría o en vez de ir a tribunales, los hizo participar de un careo. O sea, la cosa arrancó mal en 2006 cuando la persona que escuchó la denuncia, en vez de llamar a la policía, eso sometió... Es lo que hay que investigar también. Claro, hay que ir para atrás al momento del 2006.
No, ni hablar. Además, ¿sabes qué? Él puede haberle amenazado a las hijas más allá de lo que ostentando vos, ciertos vínculos y... Claro, con ese cartel y diciéndole yo conozco a la policía. Para asustarlas. ¿Qué policía va a proteger a una persona que abusa de sus propias hijas en una situación de estas características? Es muy raro, es extraño que algún policía se quiera involucrar por más amistad o conocimiento que tenga de una persona o de un personaje de estas características, Mauro. Por eso digo que hay dos situaciones. Lo que cuentan las hijas, ellas dicen concretamente que la denuncia se trabó porque su padre tenía vínculos policiales. Y la verdad que hay que ir más atrás en el tiempo. Yo insisto, esto arranca mal en 2006 cuando una de las menores va al Hospital Durán y es donde dice, me están abusando y la cosa queda ahí. Claro. En 2008 hacen la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica. O sea, ya había posibilidad de judicializarla en 2008. Bueno, hablamos con dos de las hijas, las dos denunciantes. Si quieren vamos escuchando, repasando el testimonio de alguna de las dos víctimas. Recordemos, una familia partida, una hermana que dice todo es mentira, otras dos que dicen nada es mentira, es todo verdad, nuestro padre nos abusó amparándose en la Biblia. Volvimos a hacer una denuncia en el 2008 en el que pasó lo mismo y la justicia nunca nos escuchaba, nunca procedían a nada, digamos. A él lo citaban, se presentaban la primera citación y todo volvía a quedar igual. ¿Con qué argumento, Mayra? ¿Con qué argumento decían no avanzaban, no investigaban, no iban al frente? Me llama la atención porque hubo 4 denuncias en total que no les dieron importancia en tribunales. No, directamente a nosotros nunca nos llamaron de ningún juzgado penal ni nada. O sea, nos tomaban la denuncia todo, a él lo citaban por primera vez, él se presentaba en esa citación, habían mandado también asistencia social a la casa de él, todo, pero después de eso nunca más se movía nada, o sea, nunca nos llamaban, nunca procedían a nada. Mayra, mientras ustedes hacían la denuncia, ¿con quién vivían? Con él. O sea, que ustedes hacían la denuncia que... Sí. La primera denuncia que hicimos, vivíamos con él, digamos. O sea, que vos hiciste la denuncia y tuviste que volver a esa misma casa del hombre que estabas denunciando, que es tu propio padre, y además no obtuvieron respuesta. Claro, exactamente. Nosotros en ese momento volvimos, él, bueno, nos golpeó, nos amenazó, porque habíamos ido las dos juntas a denunciar. En ese momento vivíamos las dos juntas todavía con él. Sí. Y bueno, de ahí él me manda a mi ciudad, digamos, a Resistencia, Chaco, pero me manda amenazada. Es que si yo continuaba con la denuncia, él me mataba a mí y mataba a mis abuelos, a mi familia, que era lo que yo más quería, digamos. Mayra. Y bueno, sí. ¿Qué pasa con tu mamá? Mi mamá siempre estuvo en contacto conmigo, digamos. ¿Pero estaban separados tus padres? ¿Cómo? ¿Estaban separados? Sí, ellos están separados ya de hace años, desde que yo era chiquitita. ¿Y por qué ustedes no quedaron con su mamá? Nosotros vivíamos con mi mamá, vivimos con ella hasta que hubo un año, yo habré tenido 8 años más o menos, sí, en el que él le empezó a hacer problema a mi mamá, siendo que anteriormente él nunca se hizo cargo de nosotros, nunca nos pasó una mantención, nunca nada. Él empezó a hacer problemas a mi mamá para sacarle la tenencia. ¿Eso dónde hizo ese reclamo de tenencia? ¿Acá en Capital o en Chaco? No, en Chaco. En Chaco. La cuestión es que, bueno, él nos lleva a vivir con él. Yo en ese momento, digamos, no me hallaba ni nada y me regreso a Chaco. Cuando pasó lo del abuso, yo había ido de paseo, o sea, no estaba viviendo en ese momento con él. Yo estaba de paseo ahí, que había estado unos 3 meses más o menos, y bueno, pasó lo del abuso. Él anteriormente a eso nunca me insinuó nada, nunca nada. Siempre me hablaba de la Biblia y que Dios le decía tal cosa, de que él tenía que tener hijas con sus hijas mujeres. Se amparaba supuestamente en que la Biblia decía que él tenía que tener hijas con sus hijas mujeres. Sí, exactamente. Él siempre, desde chiquititas, digamos, desde que nos empezamos a ver, él todo el tiempo nos hablaba de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia. Y bueno, cuando empezó a planear todo lo del abuso y todo eso, nos empezaba a decir de que Dios le decía a él que tenía que tener hijas con sus hijas mujeres.
Bueno, ahí está, ¿no? Una frase tremenda dicha por Mayra, ¿no? Se amparaba en la Biblia, Dios le decía que tenía que tener sexo con sus hijas e hijas mujeres. Siniestro, ¿eh? No es la primera vez que escuchamos argumentaciones de los delincuentes sexuales de esta característica. De hecho, uno de los casos más resonantes, que fue el del pastor evangelista de apellido Ábalos, a quien la Cámara de Casación, siniestra Cámara de Piombo y Salargués, le bajó la pena, en un caso de corrupción de menores, de niñas, era con ese mismo argumento. Dios dice que tengo derecho a servirme de ti. En esos términos, con ese engaño, accedía carnalmente de distintas menores. Veamos esta historia que realmente es inquietante. El relato en primera persona. La primera vez que lo vi fue cuando tenía 5 años, pero jamás quiso hacerse cargo de nosotras y después, sin explicación, tuvimos que irnos a su casa. Declaraciones de las hijas en sede judicial. Era como si nosotras fuéramos de su propiedad y podía hacer lo que quisiera. Todo el tiempo nos decía que si hablábamos nos iba a matar. Todos esos años fueron una verdadera tortura. Parte de lo que contaron en las notas, ¿eh? A mi hermana empezó a violarla desde los 14 años. Ella no se quiso hacer ningún estudio porque lo defiende. Es la que ahora está viviendo en ese lugar que estamos en vivo en Caballito. Pero para nosotras es más que obvio que ese hijo es de mi papá. Tremendo. 2 hermanas diciendo que su sobrino a la vez es producto de la violación del padre respecto a una hermana. Yo hice la primera denuncia ahí en 2006 con Mayra, cuando abusó por primera vez de mí. Ahora con mi hermana mayor hicimos una hace poco y con esa fue que lo detuvieron. Exactamente, lleva un mes preso, tienen que resolver su situación procesal. ¿Quedará libre? ¿Hay pruebas? Bueno, concretamente es lo que se va a discutir en este expediente. Es realmente impactante la característica del caso, porque lo que tiene de distinto a otros. Hace poco contamos acá cómo una madre fue detenida en José Cepaz por consentir cómo su pareja abusaba de su hija. Y terminó en cana esa mujer. Pero la diferencia que yo noto en este caso, que lo hace todavía más dramático aún, es la división de 3 hermanas. 2 que dicen, papá nos abusó, y la tercera que dice, ustedes son unas mentirosas. La justicia le cree a las denunciantes. Y por ahora este hombre, que se llama Orlando Isabelino Borda, seguirá preso. Gracias, Mauro.